la pobreza, Yayapó, Paraguay. De esta forma, señoras y señores, esta presentación desde el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, Yayapó, Paraguay. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Señoras y señores, para esta presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, Yayapó, Paraguay, con la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, Su Excelencia Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez Moreno, Su Excelencia Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, Su Excelencia Ministro de Desarrollo Social, Mario Alberto Varela, Excelencias, señoras y señores, participantes virtuales de esta presentación. La imagen de este plan, señoras y señores, representada por el tallí o lapacho amarillo, simboliza la vida en constante evolución. La frase Yayapó, Paraguay, junto al tallí amarillo y la franja de la bandera paraguaya, representan el trabajo conjunto, coherente, coordinado y comprometido del Estado paraguayo. Esto es para dar respuestas pertinentes a las necesidades de la población en situación de pobreza. A continuación, señoras y señores, en esta presentación, las palabras de Su Excelencia, Ministro de Desarrollo Social, Mario Alberto Varela Cardoso. Excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez, señor Vicepresidente de la República, Su Excelencia don Hugo Velázquez Moreno, señor Presidente, Su Excelencia, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, por su intermedio a los ministros, magistrados, jueces de todas las jurisdicciones judiciales de la República. Asimismo también saludo al señor ministro, coordinador del Gabinete Social, Su Excelencia Hugo Cáceres, y por su intermedio a los señores ministros del Poder Ejecutivo. Asimismo, un agradecimiento muy especial a nuestra invitada secretaria ejecutiva de la CEPAL, doña Alicia Bárcena. Asimismo, también saludamos a los líderes de partidos políticos, sociales, a nivel distrital, departamental, nacional. Saludo a los representantes de organismos internacionales cooperantes, líderes, referentes y organizaciones campesinas, indígenas y populares, señores viceministros, presidentes de entes, representantes de la academia, especialistas e investigadores. Doctor Luis Galeano, por su presencia, justamente uno de los panelistas en esta presentación. Señoras y señores, representantes de diferentes medios de comunicación, hoy estamos lanzando Yayapó, Paraguay, una herramienta construida con la gente, toda la institucionalidad del Estado paraguayo y la cooperación internacional. Creemos que esa es la vía más adecuada para construir políticas públicas. Ante esta realidad me permito realizar algunas reflexiones. La construcción de consensos en torno a planes, programas y proyectos a ser encarados por el Gobierno nacional es una de las cuestiones más trascendentales en el tiempo en que vivimos. En este contexto, lograr la gobernanza es un desafío que debemos construir con todos los actores que interactúan en el diseño y ejecución de acciones que nos dispongan llevar adelante en territorio. La vieja separación entre el escritorio y el territorio es un paradigma que debemos superar. El escritorio que no conozca el territorio ya se constituye en una debilidad para el diseño de acciones y de políticas públicas. Tener la capacidad para recoger las voces de la gente en su rica variedad es el desafío fundamental, de manera a construir las bases para un futuro mejor. Aquí vale la pena expresar que de esa visión de arriba a abajo, hoy más que nunca debemos construir una visión de abajo para arriba. La pobreza es quizás una de las realidades más sensibles que debemos atender como Gobierno nacional. Es una realidad que tiene rostro de niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. El Paraguay a lo largo de esta transición con los diferentes gobiernos ha implementado diferentes acciones que han generado resultados importantes. La reducción importante del 57.7% de pobreza que teníamos en el 2002, hemos reducido a un 23.5% en el 2019.
Eso demuestra que los programas sociales encarados han generado impactos positivos, pero desde el 2013 en el Paraguay y en toda América Latina esa disminución se ha ralentizado. El gobierno del señor presidente Mario Abdo Benítez ha iniciado un proceso de cambios de herramientas y estrategias aplicadas históricamente y ha apostado a un elemento fundamental, al diálogo y a la participación ciudadana. Yayapó Paraguay es el resultado de varios encuentros realizados con organizaciones campesinas, indígenas, populares. Así, en diciembre de 2008 y 2019 hemos organizado el primer y segundo encuentro, de la que participaron 159 organizaciones sociales y 717 líderes sociales. Yayapó Paraguay es de todos. Por otro lado, debemos informar que fruto de las demandas recogidas en estas mesas temáticas, el Gobierno Nacional ha encarado varios proyectos que a la fecha han sido implementados a través de toda la institucionalidad del Estado. En plena pandemia nos hemos reinventado y con los mismos recursos. El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, ha implementado huertas familiares en fincas de más de 52.000 participantes de los 165.000 que tenemos en la plataforma de protección más importante que tiene el Gobierno Nacional, que es el programa Tecoponá. Participantes de nuestros programas sociales y además de triplicar la cantidad del programa de comedores en todo el país, trabajo articulado con la CEN, con la INDI. Las acciones del Ministerio a la fecha impactan en más de 165.000 familias. No solamente queremos entregar o dar el pescado, sino enseñar a pescar, como ha sido siempre la directriz de este Gobierno Nacional presidido por el señor presidente Abdo Benítez. Debemos hacer realidad la gobernanza y de esa manera construir lo más importante en donde debemos invertir nuestros mayores y mejores esfuerzos. La diversidad y el disenso deben constituirse en elementos que nos ayuden a encontrar puntos comunes para construir acuerdos que nos permitan elaborar políticas públicas sostenibles en el tiempo. También es importante resaltar que el mundo actual, más aún en este contexto de pandemia, debe inspirarnos a construir un Estado más eficiente, más cercano, con mayor empatía con la gente, y esa condición está representada en Yayapó Paraguay. Yayapó Paraguay está construido sobre 3 pilares que están relacionadas mutuamente: la protección social, referida a las familias; la inclusión económica y productiva, referida a la persona; y la promoción social, referida a la comunidad. Con ello queremos fortalecer la calidad de vida de las familias, generar oportunidades de las personas y construir comunidades cohesionadas socialmente y con una ciudadanía comprometida con su desarrollo. El capital social debe constituirse como la base para lograr el desarrollo social. Somos conscientes de que ese es el camino que debemos recorrer. Yayapó Paraguay engloba las dimensiones y los indicadores que debemos trabajar y superar entre todos. Ese es nuestro compromiso y por ello debemos trabajar. Muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, las palabras del señor Ministro de Desarrollo Social, don Mario Alberto Varela Cardoso. A continuación, señoras y señores, las palabras de su Excelencia, Ministro Coordinador General del Gabinete Social y de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, su Excelencia Hugo Cáceres. Excelentísimo señor Presidente Mario Abdo Benítez, sus Excelencias, Hugo Velázquez, Vicepresidente de la República, doctor Alberto Martínez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Mario Varela, Ministro de Desarrollo Social, y a través de su persona los demás ministros, viceministros y autoridades presentes. Muy buenos días. Quiero empezar felicitando al ministro Mario Varela y a todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social por el diseño de este plan, que verdaderamente es un hito en la política social de nuestro país. Y quiero destacar brevemente 3 aspectos. Primero, el valor de la participación social. Es que Yayapó nace en contacto con la cercanía de la gente. Es lo que pasa cuando un grupo de mujeres en Caazapá recibe Tecoponá, pero al mismo tiempo se reúnen, se encuentran, trabajan por su escuela, por su puesto de salud. En segundo lugar, quiero destacar el valor de la articulación de Yayapó con el sistema de protección social y del Ministerio de Desarrollo Social con las demás instituciones a través del Gabinete Social. Es que esta pandemia nos recordó la importancia de estar protegidos y que todos, pobres y no pobres, podemos sufrir
desprotecciones de salud, de trabajo y de seguridad social. Frente a este inmenso desafío, como nunca en nuestra historia se ha fortalecido el sistema de salud, las transferencias y la seguridad alimentaria, el apoyo a las pymes y la reactivación económica. Sin embargo, aún nos queda mucho por recorrer. Y es que a la pandemia se le suman otros desafíos. Por ello, nuestro sistema de protección social tiene 3 ejes fundamentales: la integración social, donde se ubica Yayapó, la inserción laboral y la seguridad social, aglutinando a más de 160 acciones que implementa el gobierno para brindar protección y oportunidades de desarrollo a las personas. Por eso esto no se trata de asistencialismo, sino derechos humanos como el acceso a la salud, a la educación, a la capacitación, entre otros. Por ejemplo, en Santa Rosa de la Guaraí, en donde además de desarrollar este plan de reducción de pobreza, estamos trabajando en oportunidades de capacitación para todos los jóvenes. Por último, Yayapó es una invitación para hacer, para actuar con sentido de urgencia. El aumento de los niveles de pobreza que se están dando en la región también alcanzan a nuestro país. Por eso es que es tan importante este plan para poner a nuestros ciudadanos en el centro de la política pública. Como nos dice el Papa Francisco en su última carta, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. Que Yayapó, querido ministro, esté al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, las palabras del ministro coordinador general de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Su Excelencia Hugo Cáceres. A continuación, señoras y señores, en esta presentación, las palabras de doña Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Muy buenos días a todas, a todos. Realmente un honor estar aquí. No puedo... Ahí está, ahora sí. Mucho gusto en saludarlo, señor presidente. Qué alegría participar en esta honorable sesión con usted y con don Hugo Velázquez Moreno, vicepresidente, con Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema, con Mario Alberto Varela, ministro de Desarrollo Social, con Hugo Cáceres, ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, y con un gran amigo, Cayo Cáceres, viceministro de Políticas Sociales. El lanzamiento de este Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, Yayapó, Paraguay, que hoy se presenta, es sin duda un gran avance, porque la región vive momentos muy difíciles en donde los desafíos estructurales son profundos, donde tenemos que actuar para disminuir la pobreza, avanzar en el desarrollo sostenible, y este es un año difícil de crisis sanitaria, económica y social, donde, por cierto, creo que Paraguay ha sido uno de los pocos países que ha podido manejar muy bien esta pandemia junto con otro par de países de la región, pero Paraguay tiene los menores niveles de contagio en realidad. Pero Paraguay también es parte de esta vulnerabilidad en la que tenemos en la región, sobre todo relacionada con la informalidad laboral, con la precaria urbanización, la alta pobreza y desigualdad, así como los frágiles sistemas de salud. Y esto pues hace que en realidad tengamos una gran cantidad de personas que no han tenido acceso a estos beneficios. La verdad es que nuestro PIB regional va a caer menos 9,1%, el peor de toda su historia, y el comercio también tendrá una pronunciada caída del 17%. Y el comercio intrarregional, que es algo tan importante para un país como Paraguay, tendrá una muy fuerte contracción. Incluso en 2020 llegará a menos 11%. En realidad esto es muy grave cuando en Europa el comercio intrarregional es de 65% y en Asia-Pacífico del 45%. Así es de que ese es un tema que tenemos que abordar para poder conectarnos mejor, y Paraguay, siendo uno de los miembros destacados de Mercosur, creo que eso es un tema muy importante. De acuerdo con los datos de CEPAL, nosotros vemos que
el desempleo va a aumentar en forma muy importante en la región. Vamos a tener prácticamente 45 millones de personas en desempleo y sobre todo, como decía yo, la informalidad que puede alcanzar a 159 millones de personas. Así es de que, además de la gran pobreza que tenemos en la región y que va a aumentar, la informalidad creo que es uno de los graves temas. Las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes, los trabajadores informales y las mujeres que hoy por hoy 78% ocupan en la región sectores de la economía más afectados. Así es que frente a ese escenario, en la CEPAL, señor presidente, hemos hecho algunas propuestas concretas y le agradezco que en este programa de Paraguay han sido retomados. Hemos propuesto un ingreso básico de emergencia al menos por 6 meses a toda la población en pobreza, complementado con un bono contra el hambre, sobre todo para aquellos en extrema pobreza. Políticas sociales universales, ojalá, y para las pequeñas y medianas empresas que son de las más afectadas, ampliación de plazos y periodos de gracia, sobre todo a las MIPYMES que son las más afectadas. Sabemos, señor presidente, que vamos a tener que sostener políticas fiscales y monetarias expansivas y que la comunidad internacional tendrá que apoyar sobre todo a nuestros países que son considerados de renta media y por lo tanto tendremos que alcanzar financiamiento en condiciones concesionales. Esto es fundamental. Y por último, esta dramática brecha digital que estamos viviendo en nuestra región. Más de 40 millones de hogares no tienen internet, por lo que estamos proponiendo una canasta básica digital que consiste en una laptop, un iPhone y una conexión más económica. Quisiera de verdad hacerme eco de la imagen que simboliza el Plan Jajapó de Paraguay, ese árbol de taji amarillo y su bandera con la que se destaca el compromiso del Estado paraguayo por avanzar en un trabajo conjunto, coherente, coordinado y comprometido para dar respuestas pertinentes a la población en situación de pobreza y que tengan mejor calidad de vida. Hace justo un año, en una reunión, en la tercera reunión de la Conferencia sobre el Desarrollo Social, los países concordaron en avanzar en la conformación de sistemas integrales y universales de protección social. Así es de que, y generaron una visión consensuada, lo cual realmente el día de hoy, al aprobarse este plan, se logra justamente esta inclusión socioeconómica de personas, familias y comunidades en situación de pobreza. Así es que yo quisiera antes que nada felicitarlo, señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros, porque realmente esto es un gran paso hacia lograr precisamente avanzar en la caída de la incidencia de la pobreza, que en Paraguay ha tenido avances muy importantes. La pobreza logró caer de 58% a 24% entre 2002 y 2018. Así es de que hay avances muy importantes que ojalá y se puedan mantener. También sabemos que hay vastos sectores en condiciones de vulnerabilidad, con 27% de la población viviendo con ingresos entre 1.8 y 3 líneas de pobreza. Y esto pues sigue siendo insuficiente, la verdad. Y también hemos reconocido y nos parece que hay proyectos, transferencias monetarias como el Tecoporá, la entrega de kits alimentarios con el programa de alimentación escolar, los bonos para seguridad alimentaria, Ñañangaracó, la pensión alimentaria para adultos y los subsidios Pitibó para trabajadores informales en los MIPYMES. Así es que creo que ustedes han logrado en este contexto no exento de dificultades, ¿verdad?, que este plan pueda redundar en avances institucionales y programáticos y que, junto al sistema de protección social Vamos, posibiliten avanzar de manera decidida y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero, señor presidente, señores ministros, que sepan que cuentan con todo el apoyo de la CEPAL para continuar avanzando en esta senda tan importante de reducir la pobreza, la desigualdad y mayor prosperidad en tiempos difíciles. Muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, la participación de Su Excelencia Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
A continuación, señoras y señores, la primera ponencia con la presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Yayapó, Paraguay, a cargo del doctor Cayo Cáceres, viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay. Muchas gracias. Su Excelencia Mario Abdo Benítez, Presidente de la República del Paraguay. Su Excelencia Hugo Adalberto Velázquez Moreno, Vicepresidente de la República. Saludo a los diputados y senadores que nos siguen de manera virtual. Su Excelencia Alberto Joaquín Martínez Simón, Presidente de la Corte Suprema. Por su intermedio, saludo a los ministros, magistrados y jueces de todas las circunscripciones judiciales de la República. Su Excelencia Mario Alberto Varela Cardoso, Ministro de Desarrollo Social. Por su intermedio, saludo a todos los ministros del Poder Ejecutivo. Líderes de diferentes partidos políticos y movimientos sociales de nivel distrital, departamental y nacional. Doña Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Representantes de organismos internacionales cooperantes. Líderes y referentes de organizaciones campesinas, indígenas y populares. En la persona de la doctora Zuli Vera de Molina, rectora de la UNA, saludo a los representantes de la academia, especialistas e investigadores. Representantes de diferentes medios de comunicación, señoras y señores, ciudadanía en general. Seguidamente, con mucha satisfacción, haré la presentación del Plan Nacional de Reducción de Pobreza Yayapó, Paraguay. Implicancia del Plan Nacional de Reducción de Pobreza Yayapó, Paraguay. En esta sección se presentan las ideas, fuerzas y cambios paradigmáticos que implica poner en marcha Yayapó, Paraguay. Alineación entre planes para generar sinergia y evitar superposiciones. Yayapó, Paraguay no es un plan más, es una herramienta que orienta y ordena las intervenciones sociales de las diferentes instituciones del Estado paraguayo a fin de lograr la integralidad y sinergia de las políticas públicas orientadas a resultados efectivos en territorio que impacten en el bienestar de la población. Elaboración participativa y consenso horizontal y vertical. Entendemos que para que un plan logre el compromiso de toda la población, es muy importante que su construcción parta de las bases y de los actores estratégicos que lo van a implementar. La imposición nunca dio resultados positivos. El camino es el consenso y la participación activa y comprometida de la gente en todos los niveles. Yayapó, Paraguay, es la muestra de una perspectiva de abajo para arriba y de arriba para abajo de vuelta como políticas públicas, lo cual lo ubica como un plan que refleja las genuinas aspiraciones de los sectores populares del Paraguay. Objetivo consensuado. Hemos establecido como objetivo general reducir la pobreza en Paraguay en toda su forma, sin que dejemos a nadie atrás. Se parte del reconocimiento de la complejidad de la pobreza. Eso implica que no podemos seguir viendo a la pobreza solamente desde la perspectiva monetaria, sino también desde una perspectiva multidimensional, a fin de abordar todas las aristas de una realidad sumamente compleja. Implementación gradual a nivel nacional. El plan alineado a los ODS tiene un horizonte de implementación al 2030. Su implementación será gradual conforme a las dinámicas territoriales, iniciando por los departamentos más afectados por la pobreza hasta cubrir la totalidad del territorio nacional. Nuevo paradigma, gestión pública articulada basada en el ejercicio de derechos. Este nuevo paradigma está basado en la adecuada articulación en territorio entre los organismos y entidades del Estado y las fuerzas sociales que actúan en cada una de ellas. Yayapó, Paraguay, tendrá el gran desafío de unir las fuerzas y derribar las murallas que muchas veces impiden el éxito de los proyectos en territorio. Instrumentos de monitoreo y evaluación. Yayapó, Paraguay, es uno de los planes que desde un inicio plantea instrumentos de evaluación y monitoreo en territorio.
a partir del registro social de hogares, matriz de bienestar y el acompañamiento permanente a los participantes. Las condiciones señaladas darán a Yayapó Paraguay previsibilidad, credibilidad, transparencia, sentido de pertenencia, optimización del gasto público y compromiso por parte de los diferentes actores comprometidos en su ejecución. Alineación entre planes. Yayapó está alineado al Plan Nacional de Desarrollo Construyendo el Paraguay 2030. En él están contenidos los desafíos de nuestro país reflejados en cada objetivo de los organismos y entidades del Estado, de las gobernaciones, los municipios y el cumplimiento de nuestros acuerdos internacionales. Sistema de protección social Vamos, una propuesta del Gobierno Nacional para garantizar protección social a todos los niveles socioeconómicos de la población. Igualmente, Yayapó está alineado a otros planes, como el Plan Nacional de Igualdad, el Plan Nacional de Discapacidad, el Plan Nacional de Pueblos Indígenas y el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia. Esta es la oportunidad de generar un círculo virtuoso de los planes que ya están implementados a nivel nacional. Yayapó Paraguay, Plan Nacional de Reducción de Pobreza, tiene un enfoque participativo, multidimensional, afecta todo el ciclo de vida, tiene pertinencia cultural y étnica y con perspectiva de igualdad sin que nadie quede atrás, de manera a generar el puente para que todos y todas las personas, familias y comunidades ejerzan sus derechos. Con la debida articulación entre estos planes, estaremos cumpliendo nuestro compromiso como nación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados desde las Naciones Unidas, a cuyo cumplimiento nuestro país está comprometido. Participación horizontal y vertical. Esta es la riqueza de Yayapó Paraguay. Mesas de diálogo. Las acciones identificadas y tomadas como resultado a lograr fueron elaborados en el marco de 2 encuentros con organizaciones campesinas, indígenas y populares llevadas a cabo entre 2018 y 2019 con presencia del señor Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. 2 encuentros similares en Yataití del Norte y la conformación de mesas de articulación en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Amambay y Alto Paraná, con la participación de las organizaciones campesinas, indígenas y populares, las gobernaciones, municipios y las instituciones del Estado con presencia en estos territorios. Mesas de trabajo, de las que participaron 27 instituciones públicas que atienden los temas sociales y 210 técnicos. Mesa de revisión, representada por 4 talleres temáticos, donde se abordaron temas indígenas, género, personas con discapacidad y articulación en territorio, de las que participaron, que se conformaron 4 talleres y 100 participantes. De esta forma, Yayapó Paraguay refleja las aspiraciones de 186 organizaciones y de 1.027 líderes, representantes de organizaciones campesinas, indígenas y populares, de los organismos y entidades del Estado y los especialistas nacionales, y la validación por parte de los organismos internacionales de cooperación. Objetivo consensuado. Objetivo superior, reducir la pobreza en Paraguay en toda su forma, a la que están alineados 3 ejes. Una de protección social, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y está focalizada a las familias. En ello queremos lograr un piso de protección social y reducir el hambre, con un enfoque a los 1000 primeros días. Para ello vamos a competir las competencias básicas para la vida a través de un acompañamiento diferenciado. La pobreza extrema va a tener un acompañamiento individual y la pobreza moderada un acompañamiento grupal. Inclusión económica, para lo cual vamos a mejorar la situación económica de las personas, facilitando
la generación de ingresos estables, para lo cual vamos a fortalecer las competencias laborales y productivas. Y en la parte de promoción social vamos a trabajar el capital social, de manera a mejorar la cohesión social en los territorios y comunidades, para lo cual vamos a facilitar el acceso a infraestructura y servicios sociales, para lo cual fortaleceremos las competencias socioproductivas y organizativas. La implementación de cada eje es integral y están perfectamente interrelacionados. Yayapó, Paraguay generará sinergia entre los tres ejes con un enfoque multidimensional. De esta forma, los tres ejes del Plan Nacional de Reducción de Pobreza lo que va a lograr es el desarrollo inclusivo a través de la cohesión social, de la protección social y la inclusión económica. Cuando hablamos de piso de protección social, lo que hacemos es decir que Yayapó, Paraguay, lo que quiere es facilitar un piso social básico que tiene 6 dimensiones: salud y autocuidado, educación y aprendizaje, alimentación y nutrición, vivienda y entorno, ingreso y trabajo, convivencia y participación, con una activa participación de los gobiernos departamentales y municipales. Pero ¿qué es lo que pasa? En estas dimensiones se han acordado los indicadores con todas las instituciones misionales: salud y autocuidado con la institución competente, educación y aprendizaje con la institución competente. Todos estos indicadores que queremos alcanzar en estas 6 dimensiones fueron acordadas con todas las instituciones responsables de hacerlas. En la parte de inclusión económica, que está referida a las personas, queremos cualificación profesional, facilitar el acceso al conocimiento y acceso a tecnologías que posibiliten la mejora de las actividades de las personas, sean estas que se dediquen a actividades agrícolas, pequeñas industrias o servicios de mandos medios. Ser mejor, tener calidad, es recuperar la dignidad. Asistencia técnica, facilitar asistencia técnica in situ y permanente a los productores de manera a potenciar sus emprendimientos, fortalecer su proceso de asociativismo y mecanismos adecuados de comercialización. Emprendedurismo, ofrecer la oportunidad de crecimiento a las personas emprendedoras, potenciando sus habilidades blandas y otras habilidades técnicas específicas conforme a su actividad. Empleabilidad, ofrecer programas de formación para el trabajo para las personas que deseen trabajar en relación de dependencia. Producción, fortalecer la agricultura familiar campesina, garantizando rendimientos estándares para una adecuada comercialización. Negocios inclusivos, promover las ferias, comercialización a precio justo, empoderamiento económico de la mujer, asociativismo, calidad, cantidad, continuidad, vinculado a las demandas de los mercados locales, departamentales y nacionales, y si existe la posibilidad algún excedente para la exportación, como ya está ocurriendo. Capital semilla, facilitar capital semilla a los emprendedores vinculados a negocios donde cuenten con experiencia básica, fortalecerlos y apoyarlos para iniciar su emprendimiento con acompañamiento permanente. Préstamos oportunos y accesibles, facilitar el acceso a fondos a baja tasa de interés en los tiempos oportunos y con exigencias que puedan hacer frente los pequeños productores, tanto por parte de la banca pública como privada. Esto permitirá un proceso de formalización gradual de los participantes que les servirá como una puerta de salida de la pobreza. Muchas de estas actividades ya están en marcha. Falta potenciarlas, fortalecer la articulación interinstitucional y focalizar en cada territorio conforme a sus diferentes prioridades. Nuevo paradigma de gestión, promoción social, el trabajo que vamos a hacer con las comunidades. Y acá aparece una figura central, el Centro Local de Atención Social, que se van a instalar en cada territorio y que servirá como un espacio de recepción, análisis y resolución en una primera instancia de los problemas que aparecen en el territorio.
para lo cual la gobernanza va a estar constituida por una mesa intersectorial que está diseñado de acuerdo a las exigencias que habíamos visto en estos encuentros con las organizaciones campesinas. ¿Cuáles son las mesas temáticas fundamentales? Tierra y medio ambiente, producción y comercialización, obras públicas y vivienda, salud y educación. Pero a través del CLAS, todas estas mesas auspiciadas por el Estado, por las organizaciones del Estado, van a estar articuladas con las organizaciones campesinas, indígenas y populares, las autoridades, la academia y otros referentes territoriales. Instrumentos objetivos. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a usar para llevar adelante el Plan Nacional de Reducción de Pobreza Yayapó, Paraguay? Registro social de hogares. Instrumento elaborado de manera conjunta con la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo y la cooperación internacional con el apoyo de la Universidad de Oxford. Este instrumento está probado y validado en territorio. Matriz de bienestar para conocer la línea de base de los participantes en cuanto al conjunto de carencias que sufren. Servirá de base para medir los progresos de cada familia. Centro Local de Atención Social, CLAS, un espacio de encuentro de las fuerzas políticas y sociales y primer nivel de respuesta a los problemas en cada territorio, conforme a un esquema de abordaje priorizado por los diferentes actores que lo integran. Cuando hablamos de CLAS no hablamos de edificios, hablamos de un espacio que puede ser concebido dentro de los gobiernos locales, que son las municipalidades. Conducción del Plan Nacional Yayapó, Paraguay. La conducción política del Plan Nacional de Reducción de Pobreza va a ser liderado por el señor Presidente de la República. La conducción estratégica por el Ministerio de Desarrollo Social a partir del decreto 1020. La conducción operativa, los organismos y entidades del Estado y la parte territorial a través de los gobiernos locales, gobernaciones y municipios. Pero esto en permanente contacto y conexión con las organizaciones campesinas, indígenas y populares, las organizaciones no gubernamentales, los organismos y entidades del Estado con presencia en territorio, los gobiernos locales, los representantes del Congreso, senadores y diputados que son de esos departamentos, el Poder Judicial, que es central también, los organismos internacionales, la academia, el sector privado y otros actores. Lo que pasa en territorio, tenemos todas estas instituciones, pero cada uno trabaja de forma separada. Hoja de ruta. ¿Cómo empezamos a implementar Yayapó, Paraguay? En primer lugar, acuerdos. Generar apropiación territorial. Plantar la bandera de Yayapó en cada territorio y que las fuerzas políticas y sociales se apropien de ella. El éxito de las comunidades será el éxito de Yayapó, Paraguay. CLAS, fortalecido como un espacio neutral de análisis y priorización de las demandas locales. Diagnóstico. En este punto me gustaría resaltar la gran oportunidad que este plan ofrece al contar con un registro social de hogares y un sistema único e integrado de informaciones de los programas sociales a nivel nacional. Esto será un salto cualitativo, pues contribuirá a políticas públicas más asertivas. El registro social de hogares logrará la identificación de la totalidad de la población en estado de pobreza por ingreso y multidimensional. Plan de acción. El plan de acción será identificado en cada territorio en el CLAS. Auditoría social. Tendrá un esquema de monitoreo y evaluación permanente de todas las acciones emprendidas. De esta forma, en plena pandemia, generado por el COVID-19, el gobierno de la República del Paraguay se posiciona en la avanzada en Latinoamérica, presentando Yayapó, Paraguay, como una propuesta de política de Estado para mejorar la gestión pública y apoyar con mayor fuerza
a los sectores más vulnerables del país. Muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, la primera ponencia a cargo del doctor Cayo Cáceres, viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la República del Paraguay. Concluye de esta forma la primera parte de esta presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Yayapo Paraguay. Se agradece la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, que de esta forma ha participado de esta presentación en su primera parte junto a autoridades nacionales y también participantes virtuales de esta presentación. Dentro de 5 minutos reanudamos esta segunda parte de la presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Yayapo Paraguay. Solicitamos a los participantes permanecer conectados virtualmente a este sitio, de tal forma a proseguir con la segunda parte ya a cargo de la señora Laura Barrios, directora de la Dirección General de Planificación para el Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social.